Nuestra forma de hacer radio. Escribinos a conexionabierta@baneduc.edu.ar. O buscanos en Facebook. Conexión Abierta, donde vos estás. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Me decís la contraseña? Qué apurado. Acordate, la red es Sion 100 megas y la contraseña, todos conectados en mi casa. Pero, ¿por qué le pusiste así? Porque puedo usar a la vez todos los equipos que quiera. Ahora podés convertir tu casa en una Smart Home. Sion 100 megas Wi-Fi desde 1.399 pesos por mes. Pedí tus 100 megas al 0810-999-0100. Y no te olvides la contraseña. Oferta exclusiva. Promoción válida hasta el 31 del 12 de 2020. Consulta condiciones de la promoción en www.sion.com. Sumate a nuestra fanpage. Búscanos como Conexión Abierta y seguí las novedades de los programas a través de nuestro Twitter. @Conexión Abierta. Conexión Abierta. Una nueva forma de escuchar la radio. Y es donde vos estás. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Gente Carina, un magazine radial pensado para vos y el cuidado de tu salud. Estilos de vida, arte, historias que inspiran. Con la conducción de la doctora Karina Pese. No somos ángeles, no nos caímos del cielo. La gente que busca el amor verdadero. Gente que quiere un mundo sincero. La gente corriente de Hola, estamos en un nuevo programa de Gente Carina, gente querida de su traducción del italiano. Soy la doctora Karina Pese, a cargo de la conducción del mismo y en la operación técnica y en la musicalización el señor Leonardo Arce. Y hoy en Historias que Inspiran voy a conversar con la señora Carolina Larriera. Carolina es argentina, economista, formada en Harvard y en MIT. Ella actualmente reside parte de su tiempo entre San Pablo y Buenos Aires, es profesora, consultora en Administración Pública, Responsabilidad Social y Transparencia. Ella es la codirectora del Centro Sergio Vieira de Mello, es un centro que se encuentra en San Pablo en memoria del diplomático brasileño Sergio Vieira de Mello. Conocí la historia de Carolina y de Sergio a través de un film que se emite en la plataforma de Netflix. Para quienes no lo hayan visto, se lo recomiendo. Es un film donde nos cuentan parte de la historia de amor que tuvieron Carolina y Sergio y cómo finaliza abruptamente el 19 de agosto de 2003 en un atentado que ocurrió en la sede de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en Bagdad en el 2003, en donde mueren 22 personas y dentro de ellos se encontraba el diplomático brasileño Sergio Vieira de Mello. Carolina también estaba presente ya que ella trabajaba para Naciones Unidas y vamos a conversar en esta entrevista exclusiva que nos está brindando para Gente Carina, donde vamos a conversar sobre lo que fue antes, durante y después de este gran atentado que cambió la vida para siempre de Carolina. Nos vamos a un breve corte comercial y no se vayan que ya estamos con Carolina Larriera. Dr. Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional, IPRAS. Sociedad Internacional IPRAS Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina,
SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. Belleza personal. Tecnología estética premium al mejor precio. Nuestro portfolio incluye Observe 520, diagnóstico de piel Ultracell Q para rejuvenecimiento facial y celulitis. Asesoramiento médico personalizado. Seguinos en redes sociales. Facebook Tips de Belleza Personal. LinkedIn Belleza Personal. Instagram Belleza Personal 1. Nuestra web www.bellezapersonal.com.ar. Teléfono 011-4314-1710. Farmacia Pelle, comprometidos con el cuidado de la salud de nuestros pacientes. Mediante un moderno sistema de trazabilidad aprobado por la ANMAT, seguimos los procesos de cada medicamento, desde los laboratorios hasta que llegan a manos del paciente. Seguridad farmacológica, transparencia, seriedad, calidez en la atención son nuestros valores. Atendemos obras sociales, prepagas, particulares, envíos a domicilio, horarios de atención, lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20, sábados de 8:30 a 12:30, ubicada en Catamarca 99, esquina Pellegrini, Concordia, Entre Ríos. Teléfono 0345-421-2605. Amalia Frontini, museóloga, egiptóloga e historiadora. Si usted desea aprender a traducir jeroglíficos egipcios o está interesado en algunos de estos tres rubros, comunicarse al correo electrónico amaliafrontini@hotmail.com. Continuamente vuelve a caer y volverá a equivocarse. Esto lo conociste en Timor del Este, ¿no? Correcto. Yo lo conocí porque yo era también funcionaria de Naciones Unidas. Yo comencé mi carrera en el mercado financiero, me formé en Estados Unidos y en el mercado financiero sentí que no estaba mi vocación, no estaba, después de experimentarla, y que con mucho respeto para aquellos que están en la carrera del mercado financiero, pero me di cuenta que no era para mí, y al poco tiempo, y a través de una oportunidad que se abrió de trabajar como voluntaria, conseguí hacer la transición y empezar a trabajar en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas. Y trabajando en la sede fue que en el año 99 se explotaron varios conflictos, y uno de esos conflictos fue el conflicto de Timor Oriental. Entonces yo fui enviada como funcionaria de Naciones Unidas al conflicto de Timor Oriental, y ahí fue que yo lo conocí. Él él era el administrador de transición, y yo trabajaba con la justicia económica, ayudando a aquellas personas que por la guerra, por la ocupación indonesia y por la destrucción después del referéndum que tuvo lugar en el año 99, perdieron sus medios de subsistencia. Yo manejaba proyectos de formas de recomenzar la economía a través de la inyección de pequeños créditos a bajos intereses
para que la población comenzase a encontrar formas de subsistencia. Karina, tenés que tener en cuenta de que en lugares de posguerra se ve que durante un tiempo la forma de empleo más importante y da más reconocimiento en la sociedad, la forma de que las personas tienen más admiración, es de ser los defensores de la población. Quiere decir, los guerrilleros que protegen a la población. Entonces, esencial en un proceso de paz es que cuando se logra esa paz, que en el fondo es la firma de los tratados de paz, eso significa también que una enorme parte de la población que veía como su trabajo trabajar con las armas, trabajar como soldados, de repente y de un instante para el otro, se ven, por decirlo de alguna forma, desempleados. Entonces es fundamental inmediatamente que una organización, como en este caso fue la ONU, pero o que ONGs o que otras organizaciones internacionales, entren con alguna forma para poder llenar ese vacío de que los guerrilleros o las milicias de repente encuentren cómo ocuparse, porque si no se desata ahí otro problema donde existe un interés en prolongar la guerra, porque la guerra increíblemente provee lugares no solo de trabajo, sino de honra dentro de una sociedad. Entonces, haciendo ese trabajo de proveer pequeños créditos para que los timorenses pudiesen poder comprar un pequeño auto para tener un taxi o una minivan para hacer transporte y reempezar las conexiones entre las ciudades, o pequeños instrumentos para quizás un ex guerrillero de repente transformarse en un carpintero. Eran capacidades esenciales para lo que llamamos, para ese concepto que parece tan abstracto, que es el concepto de la paz. Y en ese contexto es que lo conocía Sergio, cuyo trabajo era ganarse la confianza de los líderes, ¿verdad? De los líderes que habían durante 30 años luchado contra el opresor desigual que era el vecino mayor, el vecino más fuerte, que era Indonesia, que consta hoy y constaba en ese momento con uno de los ejércitos más importantes del mundo. Creo que Indonesia hoy día es el 6º país en población, y te imaginas entonces que, Karina, que ni siquiera Timor Oriental no es ni siquiera una isla, es la mitad de una isla, que estos guerrilleros, estos luchadores de la libertad estaban frente a un enemigo desigual, y el trabajo de Sergio era ganarse la confianza de ellos para darles apoyo para poder hacer los pasos que son necesarios para crear un país independiente. Y esos pasos son pasos muy, muy complejos, parece decirlos que es tan fácil, pero son extremadamente complejos. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí en Timor? Mira, en Timor Oriental estuvimos 2 años y medio. La misión de Naciones Unidas duró desde noviembre del 99, que se forma enseguida después que una misión militar australiana entra en el territorio y echa a las milicias o las corre para el lado de Indonesia y termina con la guerra, por decir. Y enseguida lo que se viene es esta misión de transición, que es la transición
para establecer lo que van a ser las bases de la construcción de un país, que es la parte más complicada, y eso es lo que se hizo, digamos que los pinitos de eso se realizó en 2 años y medio. Y para darte un detalle, Karina, de qué son estos pinitos son cosas tan simples como, como hacer 2 elecciones generales, una para elegir los representantes de los países, de los partidos políticos, y la segunda, elecciones generales para poder elegir a los representantes, o sea, elegir a los miembros que van a ser parte del Parlamento Nacional, y elegir también quién va a ser el presidente. Incluso antes de estas 2 elecciones generales, lo que hubo que hacer, que para quizás tener un poco de noción de lo dantesco de la tarea, hubo que hacer un empadronamiento, un censo nacional para lograr entonces el empadronamiento, para saber cuántos habitantes tenía el territorio y saber entonces cuántas personas podían votar, y a partir de ahí entonces hacer los procesos de votación. Y en un territorio como Timor Oriental, que ha estado siempre tan al margen y tan lejos y tan difícil, había gente que, por ejemplo, nunca en su vida había tenido una foto tomada, o mucha gente que era analfabeta que tampoco sabía leer y escribir, y menos entonces firmar. Entonces realmente el trabajo fue un trabajo gigantesco. En la película se ve en el momento que retoman la independencia, quiero saber si eso fue real, que ustedes en vez de ir a la fiesta salen a correr. Ustedes 2 eran muy deportistas, compartían esa pasión por correr. Sí, es verdad, Karina, gracias por mencionar. Muchas personas me han preguntado si esto es verdad o es una licencia poética de la película, que tiene muchas licencias poéticas. Pero no, esa escena es real. Esa escena es real. Porque para nosotros la transición de Timor hacia la independencia la tomamos como una transición individual, una transición personal. Para usar un término futbolístico, nosotros realmente vestimos la camiseta. Y cuando fue esos 2 años fue como bueno, quizás no sé si fue una corrida, pero definitivamente fue una maratón. Definitivamente fue una maratón. Y el día de la independencia fue la meta final. Te imaginarás, Karina, que a cada momento nosotros no sabíamos si cada paso que dábamos, de lo sensible que era, todo se iba a ir por la ventana, o si realmente podíamos todavía continuar en el juego. Y hasta último minuto hubo algunas amenazas. Hasta último minuto realmente no se supo si iba a ser posible. Y te voy a dar un pequeño dato para quizás ilustrar la sensibilidad. El día antes de la independencia, el país que había sido opresor durante casi 30 años había sido Indonesia. Y uno de los países invitados para la ceremonia de independencia fue Indonesia, en este espíritu de conciliación, de amistad. Y se la invitó a Megawati Sukarnoputri, que es la hija de Sukarno, uno de los que han construido Indonesia en sí. Y Megawati, antes de llegar, antes de su llegada, antes de su arribo, Indonesia siendo un país de 300 millones de personas, no es un país pequeño, un barco de guerra anticipa su llegada y atraca en el puerto de Dili. Y entonces en ese momento nosotros no sabíamos si lo que se venía era una nueva invasión de Indonesia o si era realmente
el portaaviones y el barco de guerra para garantizar la seguridad de la presidenta. Entonces realmente hasta último momento no sabíamos qué iba a pasar. Y sí, entonces, como lo muestra la película, luego de la ceremonia, en todo el territorio se armaron muchísimas fiestas con todos los invitados internacionales. Estaba Megawati, estaba Clinton. Pero para nosotros fue un momento de que era también nuestro último día, nuestra última noche. Entonces queríamos pasarlo mirando y observando y quizás nutriéndonos de eso que habíamos ganado nosotros, ¿no? Por lo cual habíamos trabajado tanto y que también era nuestro. Y la forma que encontramos de disfrutarlo fue de no ir a ninguna de esos cócteles con gente, con esos dignatarios, sino disfrutarlo a nuestra manera, que fue a través de hacer lo que hacíamos siempre, que era salir a correr y juntarnos con los timorenses, con quienes iban a disfrutar de esa independencia. Esta independencia. Qué linda experiencia. Y de ahí volvieron a Ginebra, volvieron a Nueva York. Sí, de ahí no estaba claro. Yo tenía trabajo en la ONU, volví a la ONU. Sergio se había quedado sin trabajo, así que volvimos a mi casa. Y pocas semanas más tarde, él fue recompensado con la posición de Alto Comisario de Derechos Humanos de la ONU, que es hoy la posición que ocupa Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, y que antes de él había sido ocupada por Mary Robinson, que había sido presidenta de Irlanda. Entonces, cuando estábamos en Nueva York, es que se confirmó el nombramiento de Sergio como la conciencia internacional de Naciones Unidas en derechos humanos. ¿Y cómo tomó Sergio la llamada que tienen hacia Bagdad? Mirá, fue un momento muy complicado porque Sergio fue muy presionado por Kofi Annan, que a su vez estaba siendo muy presionado por el gobierno americano, por el gobierno en ese momento de George W. Bush. Y Sergio estaba acostumbrado a esas presiones, pero eran particularmente más dolorosas cuando venían de su propio jefe, ¿verdad? De Kofi Annan. Uh-huh. En ese momento, él, cuando nosotros ya estábamos al final en Timor, Kofi Annan ya lo había llamado para ir a Afganistán, y ya habíamos dicho que no, que necesitábamos terminar la transición en Timor, y que después de Timor nos íbamos a tomar un descanso. Y Kofi Annan siguió insistiendo, y después del llamado de Afganistán pidió para el nuevo conflicto, que era el conflicto de Irak. Y Sergio también se volvió a recusar, y se recusó 2 veces más. Lo que hay que tener en cuenta es que el puesto de Alto Comisario de Derechos Humanos es un puesto que es marcado a dedo por el secretario general. Y entonces Sergio no tenía cómo decir que no. No tenía cómo decirle que no a su jefe. O sea, él expresó su no las veces que pudo, hasta que al final, bueno, ni se le preguntó más si quería o no quería ir, era básicamente, ¿cuál día vas exactamente? ¿Y vos dudaste en algún momento, Carolina, de tener que ir a acompañar, porque era una zona bélica, una zona de conflicto?
¿No tuviste temor de decir no, me quedo? ¿O sentiste ese llamado de que tenías que ir y estar en esa misión? Mira, yo venía de un lugar bélico. Timor era un lugar bélico. Nosotros estábamos preparados para lugares bélicos, pero no estábamos o no queríamos ir a Irak porque sabíamos que Irak era un lugar envenenado. Yo acompañé muy de cerca cuando en 2003 el ministro de Defensa, el secretario de Defensa norteamericano hizo su presentación en las Naciones Unidas explicando el caso de por qué Estados Unidos tenía que entrar en Irak. Fue en 2003, Colin Powell hizo una presentación famosa de PowerPoint frente a las Naciones Unidas, y yo trabajaba justamente en información, en el mismo piso que estaba haciendo esa presentación hecha, y esa presentación estaba llena de agujeros. O sea que realmente el temor no era por el lugar bélico, el temor era por saber que no cerraba, los elementos no cerraban del porqué. Del por qué los tambores de la guerra y la corrida a Irak. Era eso porque no queríamos ir, porque sentíamos que no era una guerra legítima, y que se habían exceptuado todos los pasos que eran normales para una guerra o para una... Y entonces para ofrecerle un lugar a Naciones Unidas. Y te doy el ejemplo para eso de Timor Oriental. En Timor Oriental hubo una resolución del Consejo de Seguridad, la resolución 272, que da un mandato extremadamente claro, que coloca extremadamente claramente nuestras responsabilidades, que coloca bien los límites de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y si comparás eso a la resolución que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en mayo del 2003 firma para darle un lugar a Naciones Unidas, te das cuenta enseguida que no hay un espacio, básicamente. Entonces, por eso es que Sergio lo rechaza tantas veces, y por eso que era también mi reticencia por el mandato, no por la situación. Y creo que la diferencia es importante de remarcarla. Ahí, en un momento de la película, que creo que muchos se preguntan si fue real eso, creo que no, pero quisiera que vos nos contaras, en donde ustedes ingresan y Sergio le pide a los militares americanos que retiren la seguridad, porque quería diferenciar y demostrar que ustedes no tenían una posición tomada hacia los americanos. ¿Es real eso? Karina, gracias por preguntarme. Eso es una pregunta muy pertinente, porque no fue verdad, no fue así que sucedió. Hubo un momento donde, sí, es verdad, había un tanque en la puerta de la embajada de la ONU, pero lo que no es verdad, o mejor dicho, asumir que esa escena significa que entonces Sergio asume la responsabilidad por haber retirado la seguridad del edificio, es incorrecto. Por un lado, hubo un tanque, sí, pero el pedido de que el tanque se retirase fue un pedido hecho por Kofi Annan en la sede en Nueva York, por considerar que tener un tanque en la puerta podía mandar un mensaje equívoco a los iraquíes sobre la independencia
sobre la independencia de las Naciones Unidas en el contexto de Irak. Y luego también creo que es importante recalcar que ofrecer un tanque como elemento un tanque de guerra como elemento de seguridad para un edificio no es la forma de darle seguridad a un edificio. Por ejemplo, en Argentina, que tenemos un tristísimo histórico de ataques terribles a la comunidad judía, no solamente a través del atentado a la bomba a la Embajada de Israel, pero también al atentado a la AMIA, no vemos que ni en la puerta de la AMIA ni en la puerta de la Embajada de Israel hay tanques. Ahora, creo que nadie va a creer que ni el edificio de la AMIA ni la Embajada de Israel no tienen seguridad. La mejor forma de ofrecer seguridad a un edificio es a través de lo que se llama inteligencia, que significa el compartir los datos de qué es lo que está sucediendo en la ciudad, dónde los servicios de inteligencia recolectan datos sobre amenazas. Esa es la forma, no realmente con un tanque en la puerta. ¿Vos crees que Sergio presentía que ustedes estaban en grave peligro? Porque hubo una entrevista con unas semanas previas con una periodista brasilera, en donde él hablaba decía que era como una zona que había que cuidar paso por paso lo que ustedes estaban haciendo, que era una zona como de mucha incertidumbre. Mirá, la verdad es que nosotros nos estábamos casi yendo y sí, se nota el ambiente de seguridad había cambiado y Sergio lo sabía claramente. Sergio lo había notado claramente. Sí. Y incluso una semana antes de nuestro atentado hubo otro atentado contra la Embajada de Jordania y Sergio notó enseguida de que eso significaba que habían cambiado las tácticas de ataque y que estaban ahora atacando los objetivos blandos, como se llaman, que eran las embajadas y que nosotros entonces potencialmente también seríamos algo. Pero Sergio no tenía responsabilidad sobre la seguridad. Nosotros teníamos responsabilidad sobre el proceso político exclusivamente. El proceso de seguridad es un elemento que está dentro de lo que es llamado la logística y Sergio no estaba encargado de la logística. La logística estaba en manos de otro encargado y cuando hablo de logística hablo de seguridad y ya teníamos suficientes cosas en el plato como para eso. Sí, totalmente. La verdad que esa parte de la película, vos decís, es imposible que él estuviera a cargo de la seguridad. Es imposible. Claro, no nos olvidemos que la película no es una biografía, es, como vos dijiste muy bien, es una ficción con licencia poética para poner en destaque la unión civil que Sergio y yo compartíamos dentro del contexto histórico donde eso sucedió. Pero para narrar esa historia, para narrar nuestra historia, en 1 hora y media los directores, los que la produjeron, se tomaron sus licencias poéticas y esa licencia de explicar brevemente esa parte para darle un cierre puede llegar a hacer que las personas lo malinterpreten, por eso que es importante explicarlo aquí y te agradezco que me lo preguntes. Vos estuviste ese día en la explosión, en el edificio. Tengo entendido que ustedes trabajaban en el mismo piso, pero que estaban separados por una estructura de una escalera. ¿Es así?
Sí, estábamos era un edificio grande, pero nuestro equipo estaba en un rincón del edificio y él estaba en una sala y yo estaba en otra sala, quizás como está en la película, que estábamos en salas separadas. Y la sala de él daba a lo que es la calle, a la luz, ¿no? A la calle, tenía enormes ventanales, que también eso fue un error de haberlo tenido ahí. Y mi oficina no tenía una ventanita pequeñita, que fue la que explotó, y yo me salvé porque no explotó sobre mí. Por eso es que yo salí a buscarlo y a intentar socorrerlo. Debe ser durísimo para vos recordar ese día. En la película figura como que uno de los, no sé si es alguien de seguridad que te llama, pero tengo entendido que fuiste vos quien lo encontraste a Sergio. Sí, yo lo encontré y él había quedado preso en los escombros, y quedó preso en los escombros durante 4 horas, y nos quedamos esperando por ayuda, pero hubo tremendas fallas en el edificio. No había ningún tipo de equipamiento, 0 equipamiento, y luego cuando se hizo un informe sobre las condiciones donde nosotros habíamos estado, el informe fue un informe de 28 páginas, que no conduce con las 22 fatalidades que tuvieron lugar ese día. Como vos sabés muy bien, Karina, las Naciones Unidas tienen inmunidad diplomática, entonces no hay ninguna corte que tenga jurisdicción sobre la organización. Entonces, para investigar lo que sucedió, se llamó a un consejo de sabios, pero este consejo de sabios hizo un trabajo muy penoso. Creo que en Argentina, si a alguien que lo atropella un auto y se quiebra una pierna y le hacen un informe de 28 páginas, ya estarían todos saliendo frente del Congreso a hacer una demostración. Aquí tenés un evento donde murieron 22 personas, y se hace un informe de 28 páginas y quedó ahí. Bueno, ya Churchill lo decía, que la primera víctima en una guerra es la verdad. Exactamente. La primera víctima en una guerra, o en una posguerra, o en una guerra fría, como puede ser incluso si estamos viendo cómo funciona ahora la dinámica entre China y Estados Unidos, una especie de una nueva guerra fría, e incluso Naciones Unidas mismo en ese momento, dentro de Irak, en una misión desabrida, donde las víctimas fueron su propio staff, quiso hacer borrón y cuenta nueva y de repente, y realmente barrer esto debajo de la alfombra con un informe de 28 páginas que realmente fue una vergüenza. ¿Es verdad que a vos no te pusieron en la lista de víctimas de ese atentado, trabajando vos para la ONU? Es verdad. Hasta hoy día, a pesar de yo haber sido funcionaria de Naciones Unidas durante 7 años y estar en Irak con contrato firmado por el secretario general de las Naciones Unidas, no figuré en la lista de sobrevivientes, y hasta hoy día no soy parte de los millones de ceremonias de medallas y conmemoraciones que se hacen quizás para mitigar la falta de investigación.
¿Y qué respuesta tuviste de parte de ellos? ¿Tuviste alguna respuesta? ¿Vos hasta qué tiempo seguiste trabajando con ellos después de eso? Yo nunca más volví a trabajar con Naciones Unidas. La respuesta que se me dio fue una respuesta muy burocrática. En ese momento, Sergio y yo no habíamos estado casados, y se me dijo que porque yo no estábamos casados, entonces no había sido parte de las ceremonias oficiales. Y entonces yo pregunté, bueno, pero entonces, en mi carácter como sobreviviente del atentado, ahí me dijeron, no, es que fue un error. Luego con mi suegra, con la madre de Sergio, hicimos todo un proceso judicial que tardó 10 años para que se reconociese nuestra unión civil, que es básicamente equivalente a su segundo casamiento. Y cuando volví a Naciones Unidas con los papeles para decir, bueno, aquí está lo que ustedes me habían exigido, bueno, entonces ahora sí, y ahí me volvieron a decir, no, me volvieron a, como se dice en inglés, mover el arco, me volvieron a mover el arco. Entonces lo que quedó claro para mí y para mi suegra es que realmente nunca se trató de un tema técnico, nunca se trató de un tema de si nosotros éramos o no éramos casados, se trató de un tema político. Y hasta hoy, con mi suegra, nosotros seguimos luchando, porque la verdad es que quizás se trata de un tema de no reconocer mis derechos como esposa, no reconocer mis derechos como funcionaria de Naciones Unidas sobreviviente de un atentado terrorista, y no reconocer mis derechos como mujer. Entonces, las Naciones Unidas, que se dice una organización que pregona estos valores tan altos de que las sociedades del mundo tendrían que adherirse a estos principios tan nobles, la verdad es que deja una laguna entre la acción y los hechos. Y conmigo es el ejemplo más quizás choqueante. Y esto sobre todo por el hecho de que Sergio era el alto comisario de los derechos humanos de la ONU. Ahora hay una mujer, Bachelet, la nombraste hace un ratito. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con ella, de conversar sobre esto, de esta no visibilización sobre todo tus derechos? Mira, le envié una carta a Michelle Bachelet a través de una persona muy cercana a ella, pero hasta hoy estoy esperando la respuesta. Sería interesante que, más siendo una mujer, defendiera los derechos de las mujeres y pudiera darte una respuesta. Realmente sería muy interesante. Sí, espero, hace 2 años que espero la respuesta y no pierdo la esperanza de que Michelle Bachelet, sucesora de Sergio en el cargo de Derechos Humanos, como mujer también, como levantando la bandera de los derechos humanos y de la mujer, sobre todo siendo latinoamericana, sobre todo el hecho de que tanto Sergio como yo éramos latinoamericanos, que se interese más del caso, porque es un caso que hoy día justamente, incluso por la película y por el interés que ha despertado en América Latina y en el mundo entero, por la película de Netflix, el vehículo que ha proveído la película de Netflix para visibilizar, creo que es el momento oportuno, creo que el momento es ahora. Exactamente. Y con este centro, ustedes, vos y tu suegra, sé que están ayudando a muchísimos jóvenes en Brasil. Sí, exactamente. Te quería decir, Karina, que yo vivo entre Argentina y Brasil, estoy en los 2 lados. Mi suegra toca el centro desde Brasil. El centro Sergio Vieira de Mello tiene como objetivo, naturalmente,
difundir el legado de Sergio, pero sobre todo tiene como objetivo algo más tangible, que es que cuando las personas piensan de la diplomacia, la piensan como algo lejano, lo ven como algo que está circunscripto a un mundo pequeño y a un mundo distante quizás, y quizás distante de nuestro día a día. Entonces la idea es de llevar adelante el concepto de democratizar la diplomacia. ¿Y qué significa? ¿Qué quiero decir cuando digo democratizar la diplomacia? Quiero decir de que en la diplomacia hay algunos elementos que son muy básicos y que tienen que ver con desarrollar algunas habilidades que son fundamentales para hasta presentarse bien frente a una entrevista de trabajo. Y con esto quiero decir, por ejemplo, desarrollar talentos como la oratoria, para poder hablar bien en público, para saber cómo decir, para saber estructurar oraciones. Tiene que ver con saber de negociación y saber cómo argumentar en negociaciones para poder ser más claro y para poder influenciar mejor a las personas. Y sobre todo tiene que ver con la resolución de conflictos. Y muchas veces jóvenes que no poseen de los medios ven que la dificultad de expresarse de una forma lógica hace de que ellos no consigan resolver ciertos conflictos básicos que se presentan en el día a día. Y te voy a decir que, por ejemplo, tenemos varios intereses de jóvenes de 16 años que están realizando simulaciones de Naciones Unidas online, ahora con la crisis del COVID. Y entonces estamos haciendo ese entrenamiento online. Y también tenemos interés yo he sido contactada por un fiscal en La Matanza, y he sido contactada por la vara de justicia socioeconómica de jóvenes infractores en Río de Janeiro, para poder acercar estos entrenamientos para que jóvenes puedan acceder a este entrenamiento y desarrollar lo que llaman en inglés habilidades suaves, ¿verdad? Sí, habilidades blandas. Habilidades blandas, exactamente, que a veces no le damos la importancia que tienen, pero que son fundamentales para que los jóvenes lleguen a la adultez con acceso a trabajos decentes y dignos. Qué linda tarea, y aparte todo lo que vos ibas describiendo, de lo que ustedes les enseñan, los capacitan a los jóvenes, pensaba, eran todas las habilidades blandas que tenía Sergio, que le permitió ser el gran hombre que quería cambiar el mundo, como bien lo describe en el libro Power, ¿no? Exactamente. Exactamente. Samantha Power, que escribe una biografía sobre Sergio. Samantha Power que ganó el premio Pulitzer a la literatura al periodismo con su primer libro, escribe una biografía sobre Sergio. Y la biografía se llama El hombre que quería cambiar el mundo. Incluso Karina te diría que ella, el primer título que pensó para el libro fue Matando la llama de la esperanza, o sea, matando la llama. Y que discutiéndolo el nombre, terminó pensando de que el título iba a ser muy negativo y que quizás mejor encontrar la vuelta, y terminó bautizando el libro El hombre que quería salvar al mundo, aunque
el libro que es publicado por Penguin, con quien no tengo nada que ver, pero lo menciono. Ahora se ha vuelto a llamar Sergio. Sería muy interesante poder leer algún día un libro tuyo donde vos en primera persona cuentes la historia, con todos esos detalles de cada momento que has compartido con él, con lo que has vivido y lo que ha sido la lucha posterior. Sé que ha sido una larga travesía. Sí, bueno, gracias por preguntarme porque estoy escribiendo mi libro, está casi terminado, estoy buscando una editora y lo que escribo en ese libro han sido las dos etapas, lo que yo llamo la historia y la prehistoria, o la parte A de Naciones Unidas y ese sueño truncado que terminó con el 19 de agosto de 2003 y lo que pasó después. Para Naciones Unidas, para la Organización de Naciones Unidas, el atentado marcó un antes y un después. Fue como el 11 de septiembre de las Naciones Unidas y el 11 de septiembre para la comunidad global. Y yo cuento en este libro todo lo que sucedió después del atentado y la forma que yo fui, como vos comentaste más temprano, borrada de las listas y tuve que ir hasta la justicia para forzar a las Naciones Unidas a cerrar esa brecha entre el discurso y las acciones, que es una lucha que continúo hasta hoy. Pero eso es parte de mi libro y bueno, y parte del segundo capítulo que no está en la película, pero que la película creo que deja de alguna forma entrever que hay algo más por detrás. Deja entrever, porque la verdad que yo terminé de ver la historia, Carolina, creo que era un viernes a la noche, me puse a buscar inmediatamente, a leer, desconocía la historia, me apasionó, seguí investigando, miré un montón de entrevistas, leí muchísimo, te escribí, me contestaste enseguida, y te agradezco enormemente este reportaje, que no quiero extenderte porque quiero respetar el tiempo que convenimos. Te súper agradezco. Quisiera que le digas a la audiencia si quisieran acompañarte en esta presentación del libro, en este trabajo que estás maravilloso que estás realizando, ¿dónde te pueden seguir en tus redes sociales? Gracias, Karina, es una buenísima idea. Como el libro todavía no está pronto, toda esta información y todo lo que vengo publicando en los últimos 17 años lo pueden encontrar en mi sitio web, carolinalarriera.org, carolinalarriera, todo junto, .org, o si no, también tengo una cuenta de Instagram. En Instagram soy carolina.larriera, y también me pueden encontrar en Twitter, Harvard Chic, porque fui a la Universidad de Harvard, Harvard Chic, es mi cuenta de Twitter. Y si no, los invito a conocer el trabajo del Centro Sergio Vieira de Mello a través de la cuenta de Instagram Centro Sergio Vieira de Mello, también a través del sitio web sergiovieirademelo.org y también en la cuenta de Twitter Sergio Vieira de número 8, Sergio Vieira de 8. Y así, si llegan a haber otras dudas, pueden entrar conmigo en contacto a través de allí y bueno, continuar esta conversación. Y te agradezco, Karina, por brindarme esta plataforma, por llegar a tu audiencia, por contar un poquito de mi historia, que no es conocida en mi país, y bueno, y por haber hecho el esfuerzo que lo has hecho de insistir y poder darme la chance de charlar con vos. Un placer, Carolina, la verdad que muchísimas gracias, gracias por esta entrevista, la verdad que estoy feliz de poder haberte entrevistado
Y quedo a disposición para cuando publiques el libro, poder difundirlo, acompañarte, y bueno, y cada acción que quieras realizar, contar con Gente Carina. Muito obrigada. Gracias. Com Gente Carina. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Desde la Universidad Abierta Interamericana, 24 horas de programación por Internet. Conexión Abierta, la radio de la UAI. Coronavirus, medidas preventivas. En Conexión Abierta, queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con regularidad.